Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante que genera muchísima curiosidad, el enigmático paralelo 30 norte. La idea es tratar de entender por qué esta franja específica del planeta parece atraer tantas civilizaciones antiguas, maravillas naturales y, bueno, también misterios. Exacto. Y para que estemos todos en la misma sintonía, definamos rápido qué es este paralelo 30 norte, o N 30 grados. No es una línea finita, más bien es como una banda que rodea la Tierra. Está centrada en los 30 grados de latitud norte, pero digamos con un margen de unos 5 grados para arriba y para abajo. Ok, una banda ancha entonces. Sí, si te imaginas el globo, está como a un tercio del camino entre el Ecuador y el Polo Norte, y atraviesa de todo: África, Asia, el Océano Pacífico, América del Norte, el Atlántico. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Hay algo realmente especial en esta banda? Algo que explique por qué se la asocia con tantas cosas intrigantes, a veces llamadas misteriosas. Para empezar a desentrañar esto, vayamos a lo básico. El entorno natural, el clima. ¿Cómo es en esta zona del N30? Bueno, el clima a lo largo de esta banda está súper marcado por algo que llamamos el cinturón subtropical de altas presiones. Imagina como una masa gigante de aire cálido que baja desde arriba. Al bajar, se comprime, se calienta, y eso generalmente impide que se formen nubes y llueva. Ah, claro. Aire seco descendente. Exacto. El resultado suele ser un clima seco, cálido, muy estable, sobre todo en verano. Es como un gran controlador del clima a escala global. Y esta condición es clave para entender por qué están ahí algunos de los desiertos más grandes del mundo. Piensa en el Sahara, en África o el desierto de Arabia en Medio Oriente, ambos cruzados por el N30. Tiene sentido. También explica los veranos secos típicos del clima mediterráneo que encontramos en esta latitud, e influye hasta en los monzones de Asia o en cosas más específicas como el Fujian en China, que es como una pausa seca en las lluvias de verano en la zona del Yangtze. O sea que sí hay una tendencia general a que sea seco. Sí, hay una tendencia a la aridez o semiaridez en muchas partes. Ah, y también aquí están las famosas latitudes del caballo. ¿Las latitudes del caballo? Sí, zonas de vientos muy, muy débiles, calmas. Un dolor de cabeza para los antiguos barcos de vela. Entiendo. Entonces, este cinturón de altas presiones es súper importante para el clima y explica la sequedad de muchas zonas del N30. Pero, si es tan seco en general, ¿cómo encaja eso con que fuera la cuna de grandes civilizaciones? Necesitaban agua, ¿no? Parece contradictorio. Y justo ese es uno de los puntos más llamativos, ¿no? Esa conexión entre el N30 grados y el nacimiento de civilizaciones antiguas. Vamos a profundizar ahí. Sí, es un patrón que llama mucho la atención. Fíjate que esta banda pasa justo por o muy cerca de las áreas donde florecieron las que llamamos las 4 grandes civilizaciones antiguas. ¿Las 4 grandes? Hablamos del antiguo Egipto, con el Nilo, claro, Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, sumerios, babilonios, también la civilización del Valle del Indo, hoy Pakistán y noroeste de la India, y la antigua China, que creció en las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtze. Verlas así, alineadas en el mapa, es impactante. ¿Y cuál sería la explicación para esa concentración? Mencionaste la aridez, pero... Ahí está la clave. A pesar de esa tendencia general a la sequedad por las altas presiones, estas 4 civilizaciones surgieron justo donde había ríos enormes. Ah, Los ríos. claro. El Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo, el Amarillo, el Yangtze. Crearon como oasis lineales de tierra fértil en medio de entornos que a menudo eran más secos. Estos ríos traían sedimentos ricos, formaban llanuras aluviales perfectas para la agricultura. Y daban agua para beber, regar, transportarse, todo. O sea que la paradoja se resuelve. Exacto. La presencia de estos ríos gigantes contrarrestó la tendencia seca de la latitud. Localmente, ofrecieron las condiciones ideales para que naciera la agricultura y se organizaran las sociedades. El clima en esas vegas, de hecho, era bastante bueno, templado. Entendido. Los ríos como focos de vida. Ahora, estas civilizaciones dejaron monumentos increíbles. Se habla mucho de las pirámides de Egipto. ¿Qué detalles destacan y cómo se conectan específicamente al N30 grados? La Gran Pirámide de Giza, la de Keops,
Es el ícono por excelencia. Y su ubicación es notable. Está muy cerquita del paralelo 30 norte. Se construyó, se cree, como tumba para el faraón Keops, allá por el 2560 a.C. Los datos técnicos son, bueno, apabullantes. Sí, las cifras son enormes. Casi 147 metros de altura original, una base casi cuadrada perfecta de unos 230 metros por lado, pero lo que más impacta es la precisión. Está alineada con los puntos cardinales, sobre todo con el norte verdadero, con una exactitud que, bueno, asombra para la época. Y el ensamblaje de los bloques. Las juntas. Eso. Algunos de esos bloques gigantes, de toneladas, están unidos con juntas de medio milímetro, menos que una tarjeta de crédito. Se calcula que usaron como 2.3 millones de bloques, casi 6 millones de toneladas en total. Y no olvidemos que el granito de las cámaras interiores lo trajeron desde Asuán, a 800 kilómetros río arriba. Una locura logística. Totalmente. Y por dentro conocemos 3 cámaras, la del rey, la de la reina y una subterránea sin terminar. Pero, ojo, que la exploración sigue. Con tecnología nueva, como la muografía, que usa partículas cósmicas, han encontrado un hueco enorme desconocido adentro. Y hace poco, un corredor oculto cerca de la entrada. O sea que aún guarda secretos. Definitivamente. Y tiene sus ironías, ¿eh? Como el contraste entre la fineza de la construcción y el sarcófago de granito de la Cámara del Rey, que es bastante tosco en comparación. Esa precisión casi obsesiva, tan cerca del N30 grados, es lo que alimenta la especulación. ¿Fue solo ingeniería humana increíble o hay algo más en la elección de ese punto exacto del planeta? Esa precisión y esa escala son difíciles de asimilar, incluso hoy. ¿Y qué hay de otras maravillas antiguas mencionadas en la zona, como los jardines colgantes de Babilonia? ¿También estaban cerca del N30? Sí, Babilonia, la ciudad donde supuestamente estaban, también queda en la banda del N30. Se dice que los construyó el rey Nabucodonosor II por el siglo VI a.C. Cuenta la leyenda que los hizo para su esposa Amitis, que venía de Media, una zona montañosa, y extrañaba el verde de su tierra. Una historia romántica. Ajá. Y las descripciones antiguas, sobre todo de historiadores griegos posteriores, pintan algo espectacular, como una montaña artificial de terrazas, escalonadas, con columnas, cubierta de árboles, plantas exóticas, y el agua, para regar todo eso, supuestamente, la subían del río Éufrates con algún sistema ingenioso, quizás tornillos de Arquímedes o algo así. Suena increíble, pero ¿qué tan cierto es? ¿Se han encontrado pruebas? Ahí está el meollo del asunto. A diferencia de otras maravillas antiguas, como las pirámides, no se ha encontrado ninguna prueba arqueológica clara de los jardines en las ruinas de Babilonia. Y lo más raro es que no se mencionan en los propios registros babilónicos de la época, en sus tablillas de arcilla. Y eso que tenemos un montón de textos que detallan otras construcciones de Nabucodonosor, pero de los jardines, nada. ¡Qué extraño! Sí. Esto ha llevado a muchos a dudar si existieron realmente en Babilonia. Quizás estaban en otra ciudad, Nínive se ha sugerido. O quizás son más una creación literaria posterior, una leyenda que los griegos embellecieron. Entonces, el misterio no es tanto cómo, sino si existieron. ¿Y dónde? Exactamente. Ese es el gran enigma de los jardines colgantes. Qué interesante cómo algo tan famoso puede tener una base histórica tan difusa. Cambiando de continente, también se menciona a la civilización maya. ¿Cómo encajan los mayas en esta conversación sobre el net 30 grados? Aquí la conexión geográfica es más débil, hay que ser un poco cuidadosos. Los grandes centros mayas, como Chichén Itzá, Tikal, Palenque, están bastante más al sur del paralelo 30 norte. Ah, ok. Más hacia el trópico. Sí, principalmente en Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras, más cerca del Trópico de Cáncer o incluso al sur. Pero bueno, a veces se les incluyen discusiones más amplias sobre zonas de misterio, quizá por lo avanzada que era su cultura y sus propios enigmas. Entiendo. La península de Yucatán sí tiene su cosa geológica particular, ¿no? Los cenotes, esas formaciones kársticas. Y claro, ahí cayó el meteorito de Chicxulub hace 66 millones de años, un evento mayor en la región, pero de otro tipo. Dicho esto, aunque no estén justo en el N30,
Los logros mayas son asombrosos. Desarrollaron una astronomía súper precisa, ya desde el 2500 a.C. Llegaron a predecir eclipses, calcular ciclos de Venus, crearon matemáticas avanzadas con el concepto del cero. Tenían la única escritura completa de la América precolombina y construyeron ciudades monumentales. Sí, su legado es impresionante. En su apogeo, se estima que pudieron ser hasta 14 millones de personas. Así que, aunque su vínculo con el N30 sea más bien indirecto en este contexto, su inclusión parece apuntar a esa fascinación general con las culturas antiguas avanzadas. Entendido. Es más temático que geográfico estricto. Volviendo a Asia, se menciona el reino de Loulan, en China. ¿Qué misterio hay ahí? Loulan, que después se llamó Shanshan, era un antiguo oasis, un centro comercial clave en la ruta de la seda. Estaba al borde del desierto de Taklamakan, cerca del lago Lob Nur, en Xinjiang. Geográficamente está bastante más al norte del N30 más cerca del paralelo 40 norte. Pero bueno, a veces se le meten estas narrativas populares de misterios regionales. Ok, ¿y cuál es el misterio? Probablemente por cambios ambientales. El río Tarim, que lo alimentaba, cambió de curso. El desierto avanzó. Segundo, y quizás lo más famoso, son las momias de Tarim que se encontraron allí. Están súper bien conservadas por el clima seco, y algunas son muy antiguas, hasta del 1800 a.C. ¿Y qué tienen de especial esas momias? Lo sorprendente es que muchas tienen rasgos físicos, como pelo rubio o rojizo, y textiles que sugieren un origen europeo o caucásico. Se las relaciona con los tocarios, un pueblo indoeuropeo que vivió por ahí. ¿Europeos en China hace tanto tiempo? Exacto. Plantea preguntas fascinantes sobre migraciones antiguas y las conexiones entre continentes hace miles de años. El sitio lo redescubrió el explorador sueco Sven Hedin a principios del siglo XX. La historia de Loulan es complicada, con épocas de independencia, otras bajo el dominio de imperios como los Xiongnu o las dinastías chinas Han y Wei. Y los artefactos muestran esa mezcla cultural, influencias griegas, persas. Así que el misterio es doble. La ciudad desaparecida y el origen de las momias. Mencionaste otra cultura en China, Liangzhu. Esa sí está en el N30. Es así de lleno. La ciudad antigua de Liangshu es un caso increíble, porque está justo sobre el paralelo 30 norte, cerca del actual Hangzhou, en la desembocadura del Yangtze. Y es viejísima. Floreció hace entre 5.300 y 4.300 años en el Neolítico tardío. Lo importante es que revela una civilización prehistórica súper avanzada para su época, mucho antes de las primeras dinastías chinas que conocíamos. ¿Avanzada en qué sentido? En todo. Eran una sociedad compleja basada en el cultivo de arroz, tenían planificación urbana, con ciudad interior, exterior, palacio en plataforma, y lo más alucinante es su sistema de manejo del agua. Presas, diques, canales, una red gigantesca para controlar inundaciones, regar y transportar. Es de los sistemas hidráulicos más antiguos y grandes del mundo. ¿Ingeniería hidráulica hace 5.000 años? Exacto. Y además, trabajaban el jade de forma exquisita. Hacían objetos rituales muy característicos. Los gong, que son como tubos cuadrados con un agujero redondo. Los discos bi, hachas ceremoniales yue. La cantidad y calidad de estos jades en tumbas de élite muestra una sociedad muy jerarquizada, con una clase gobernante casi realeza. Impresionante. Liangzhu demuestra una formación estatal temprana, compleja, con tecnología, agricultura, creencias sofisticadas. Todo justo en el N30, hace más de 4.000 años. Su descubrimiento ha reescrito parte de la historia temprana de China. Vaya, que una cultura tan avanzada y con esa ingeniería estuviera justo en esa latitud hace tanto, eso sí que le da peso a la idea de que algo pasaba en el N30. Dejando las civilizaciones antiguas, también se conecta esta latitud con maravillas naturales extremas y fenómenos geográficos raros. Mencionas extremos mundiales y fenómenos extraños. ¿Nos das algunos ejemplos que aparecen por ahí? Sí, a menudo se meten en las listas del N30 puntos geográficos extremos. Por ejemplo, el Monte Everest, el más alto, el Mar Muerto, el punto terrestre más bajo.
a veces hasta la fosa de las Marianas, la más profunda del océano. Pero ojo, aquí de nuevo hay que ser precisos. El Everest está un poquito al sur del N30 grados, como a 28 grados N. El Mar Muerto un poquito al norte, 31.5 grados N. Y la fosa de las Marianas, muchísimo más al sur, como a 11 grados N. Ah, o sea que no están exactamente en el N30. No todos. Parece que se incluyen más por ser extremos que por la ubicación exacta. Es fácil caer en la tentación de agrupar todo lo extraordinario alrededor de una idea, ¿no? Claro, el sesgo de confirmación del que hablabas. Es importante aclararlo. Pero, ¿hay fenómenos geológicos o hidrológicos más específicos que sí ocurran en la banda N30? Sí, ahí sí hay casos interesantes y más localizados. Uno muy curioso es el del río Yangtze en China, que cruza la región N30. Según registros históricos chinos, hubo al menos 2 veces en 1342 y en 1954, en la zona de Taixing, en que el río se secó por completo por un día o 2. El Yangtze es seco, pero sí es enorme. Exacto. Se dice que el lecho quedó expuesto y la gente lo cruzaba caminando. Las causas exactas, bueno, todavía se debaten. Fenómenos naturales muy raros, quizás algo sísmico que afectó el flujo subterráneo. Otro fenómeno natural espectacular cerca del N30 es la marea del río Kuenantang, en Zhejiang, no lejos de Lianzhou. Es una marea fluvial, un macareo, que forma una ola gigante, a veces de varios metros, que remonta el río a toda velocidad. ¿Una ola río arriba? Sí, es un show natural impresionante en China. La causa se entiende bien. La gravedad del Sol y la Luna en lunas nueva y llena, amplificada por la forma de embudo de la bahía y la desembocadura del río. Es natural, pero su escala es, ¡uf! Y luego hay paisajes naturales únicos justo en el N30 grados. Uno destacado es el Gran Cañón de Enshi, en Hubei, también en China. Es un ejemplo brutal de paisaje kárstico, formado por disolución de roca caliza. ¿Tipo acantilados y cuevas? Exacto, acantilados verticales de cientos de metros, picos afilados, cimas profundas, cuevas enormes, ríos subterráneos. Tiene una grieta gigante llamada Difeng, y a menudo está envuelto en nubes, muy místico. Es una maravilla geológica justo en el N30. Paisajes realmente dramáticos. Y ahora tenemos que tocar el tema de la zona anómala más famosa que siempre sale en estas conversaciones. ¿Qué se dice del Triángulo de las Bermudas? Ah, el inevitable Triángulo de las Bermudas. Geográficamente, es un área grande y medio difusa en el Atlántico. Los vértices suelen ponerse en Bermudas, Miami y Puerto Rico. Si dibujas eso, ves que gran parte está al sur del N30, pero la parte norte sí se solapa con la banda N30, y culturalmente, sin duda, se asocia con los misterios de esta latitud. La leyenda, que se hizo popular a mediados del siglo XX, habla de un número supuestamente anormal de barcos y aviones desaparecidos sin rastro ahí. Pero, ¿qué hay de real en la leyenda? ¿Se confirma que sea una zona especialmente peligrosa o misteriosa? Aquí es donde las fuentes más serias dan otra perspectiva. Organizaciones como las aseguradoras marítimas, tipo Lloyd's de Londres, o la Guardia Costera de Estados Unidos, dicen que no la consideran una zona especialmente peligrosa. Análisis estadísticos como el que hizo Lawrence Koch en los 70s, revisando casos famosos, concluyeron que el número de incidentes ahí no es mayor que en otras rutas con tráfico similar. O sea que no desaparecen más cosas ahí que en otros lugares concurridos. Exacto. Además, muchos casos misteriosos tenían explicaciones bastante normales, mal tiempo, error humano, fallo mecánico, que se omitían en los relatos populares. ¿Y las teorías sobre el metano o las olas gigantes? Se han propuesto muchas teorías. Erupciones de hidratos de metano del fondo marino que hunden barcos, olas gigantes o rogue waves, anomalías magnéticas, tormentas súbitas. Pero, por ejemplo, para lo del metano, los estudios geológicos no han encontrado pruebas de liberaciones masivas recientes que expliquen un patrón de desapariciones. Y para casos famosos como el vuelo 19, los 5 aviones militares desaparecidos en 1945, o el avión Starry Tiger, 1948, las investigaciones apuntan a causas más probables: desorientación, falta de combustible, problemas técnicos, mal tiempo.
Entiendo. Así que aunque la leyenda es fuerte y sigue viva, la evidencia sugiere que el misterio del triángulo es más un fenómeno cultural construido sobre casos seleccionados y a veces mal contados que una anomalía real. Es clave tener esa perspectiva para separar mito y realidad. Entonces, recapitulando todo lo que exploramos. Civilizaciones antiguas concentradas cerca de ríos, monumentos con ingeniería asombrosa, paisajes naturales extremos, fenómenos raros reportados, leyendas populares. ¿Todo ligado de alguna forma a esta banda del N30 grados? ¿Hay algún hilo conductor que una todo esto? ¿O es más bien una colección de coincidencias y, como decías, sesgos? Es la gran pregunta. Y la síntesis que sale es compleja. Podemos destacar varios puntos. Primero, el vínculo climático y geográfico. Parece real e importante. El cinturón subtropical crea sequedad, pero justo ahí estaban los grandes ríos, Nilo, Éufrates, Indo, Yangtze, que dieron agua y fertilidad para las primeras civilizaciones. Esa combinación única sí podría explicar la concentración histórica. Eso tiene mucho sentido. Segundo, el sesgo de confirmación. Una vez que se crea la idea del N30 misterioso, se tiende a buscar y resaltar cualquier cosa interesante que pase cerca, aunque no sea exacto geográficamente, como la fosa de las Marianas o Lulan. Buscamos patrones. Nos gusta encontrar patrones, sí. Tercero, hay que reconocer que existen maravillas reales y hechos notables muy ligados al N30 grados. Las pirámides, con su precisión y ubicación, la cultura increíble de Lianchu, justo ahí, el cañón de Enshi, son ejemplos claros de cosas significativas en la banda. No todo es mito. Para nada. Y cuarto, quedan elementos sin explicar o en debate. ¿Cómo movieron exactamente algunos bloques de las pirámides? ¿Por qué no hay registros de los jardines colgantes? ¿La causa exacta de las sequías súbitas del Yangtze? Son preguntas abiertas que la ciencia y la historia siguen investigando. Parece entonces que la historia del paralelo 30 Norte es una mezcla fascinante. Hay una base geográfica y climática real que influyó mucho en la historia humana. Hay una concentración innegable de logros y maravillas ahí cerca. Y sobre eso se ha tejido también una capa de mito, leyenda y quizás nuestra tendencia a buscar misterios. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno explorando las múltiples facetas del paralelo 30 Norte. Es una franja del planeta que, sin duda, conecta civilizaciones antiguas, paisajes naturales impresionantes y también, sí, historias que rozan la leyenda. Definitivamente. Hemos ido desde la precisión casi matemática de las pirámides y la sorprendente complejidad de Liangshu, en China, hasta la geología dramática de Enshi y las historias persistentes, aunque cuestionadas, del Triángulo de las Bermudas. Pero la concentración de culturas antiguas clave, que florecieron gracias a los grandes ríos que cruzan esta banda, sigue siendo uno de los puntos más fuertes y mejor fundados. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de esta exploración? Quizá una apreciación más profunda de cómo la geografía física, el clima, el agua, ha moldeado la historia humana de formas que a veces solo vemos con esta perspectiva global. Y como siempre, nos queda una pregunta para seguir dándole vueltas. Y una reflexión mirando hacia adelante. Si pensamos que esta misma banda del N30 atraviesa hoy regiones que enfrentan desafíos ambientales enormes, la desertificación avanzando cerca del Sahara y en Asia Central, los problemas críticos de agua en ríos como el Nilo, el Indo o el Yangtze, la vulnerabilidad a la subida del mar en costas bajas. La pregunta es, ¿qué le depara el futuro a esta zona históricamente tan significativa? En un mundo que cambia tan rápido por el cambio climático y nuestra propia actividad, ¿cómo se reescribirá la historia humana a lo largo de esta latitud en los siglos que vienen? Una pregunta potente y necesaria para reflexionar. Y con eso, concluimos nuestra inmersión de hoy en los misterios y realidades del paralelo 30 Norte.